Hola, ¿cómo están todos? Vamos a ver un poquito los factores técnicos y fisiológicos para la adquisición angiográfica con TC multicorte. Bien, tenemos que empezar realmente preguntándonos qué es una angio-TC, ¿sí? Es una angiotomografía. Básicamente, por definición, vemos que es el sincronismo, está resaltado esto, un sincronismo entre el barrido helicoidal, o sea, en la toma de datos, con la mayor opacificación de los vasos de interés. Puede ser un barrido helicoidal o una adquisición secuencial, pero con un equipo con mucha cantidad de detectores. Cuestión de que con un solo giro de tubo obtengamos una rodaja bastante gruesa del paciente, ¿sí? Eso se puede hacer con equipos multicorte, con muchas hileras de detectores en el eje Z, y que después esos volúmenes se encadenen, digamos. Es como si tuviéramos, supongamos, un equipo de 256 cortes, nos cubren aproximadamente unos 12 centímetros en relación al eje Z, o sea, una rodaja de 12 centímetros, prácticamente un corazón, ¿sí? Del tamaño de un corazón. Si nosotros tuviéramos que hacer un barrido más grande, o sea, qué sé yo, unos 24 centímetros, el tubo tendría que girar dos veces y no necesariamente en el modo helicoidal para que tengamos un volumen o una toma de datos angiográficos. O sea que es un sincronismo, sí, entre un barrido helicoidal o si no una toma volumétrica directamente, porque digamos se encadenarían esos dos volúmenes en una toma secuencial, pero ya les digo, con un equipo con mucha cantidad de detectores en el eje Z, ¿sí? Si no, cuando tenemos poca cantidad de detectores en el eje Z, lo que vamos a necesitar, sí, es el barrido helicoidal para, digamos, hacer un pitch un poco más grande y cubrir toda la región anatómica de interés, ¿sí? Así que bueno, ¿qué se necesita, sí, para una angio-TC? ¿Qué es lo que se necesita? Y vamos a descomponer esto en dos partes, ¿sí? Necesitamos una rápida colección de datos provenientes del paciente y, lógicamente, conocimiento de las funciones del equipo, ¿sí? O sea, cuanto más sepamos de las capacidades de nuestro tomógrafo, mayor jugo le vamos a sacar y vamos a tomar mejores adquisiciones. Por otra parte, necesitamos sí o sí inyección de medio de contraste. O sea, el medio de contraste puede ser hidrosoluble, o sea, iodado, no iónico es lo mejor o lo más recomendable. Si no, bueno, si no hay, iónico, ¿sí? Pero sí necesitamos inyección de medio de contraste y, lógicamente, un conocimiento de la fisiología, de qué es lo que pasa dentro del paciente para nosotros poder realizar ese sincronismo que vimos en el slide anterior, ¿sí? Después necesitamos conocer requerimientos relativos al equipo, que esto siempre lo hablamos, que es la resolución espacial, que está dada por los voxels que son isotrópicos, ¿sí? Para poder después hacer reconstrucciones en múltiples planos. Una alta resolución temporal, o sea, el tema de velocidad de adquisición del estudio, ¿sí? Acuérdense, este es una representación gráfica de una inyección de contraste, donde tenemos en las ordenadas la densidad del contraste y en las abscisas lo que tenemos es el tiempo transcurrido desde que nosotros inyectamos. Acá sí vemos que cuando estamos inyectando se eleva la curva porque hay un aumento de densidad hasta que llega un pico. Nosotros dejamos de inyectar y lógicamente el pico va a ir bajando, va a ser una meseta y va a bajar del todo. Hay estudios donde necesitamos sí o sí en este lapso de tiempo tener justo ese pico de realce máximo para poder tener las arterias más blancas. Después tenemos digamos, una tolerancia desde este punto hasta este punto donde vamos a tener sí vasos con contraste, o sea, bastante blancos, pero por ahí a medida que pasa el tiempo, si nosotros dejamos de inyectar, lógicamente va a disminuir la opacidad dentro de nuestro vaso de interés. Así que resolución espacial, resolución temporal y lógicamente la adquisición volumétrica. ¿Sí? Siempre lo hacemos referido a lo que, por ejemplo, ¿sí? Nuestra adquisición es similar a un cilindro, el cual ¿sí? Podemos asimilarlo cuando hacemos una adquisición helicoidal a ¿sí? Una hélice. En este caso vemos que si la hélice la compactamos vamos a obtener el cilindro que tenemos a la izquierda. O sea,
la adquisición helicoidal, ¿sí? El scan helicoidal, que en realidad es un solo corte, pero que donde se interpolan imágenes entre estas hélices para darnos cortes axiales, imágenes axiales. Básicamente lo que nos va a quedar es un cilindro de la parte anatómica que nosotros vamos a estudiar y que después la vamos a reconstruir en diferentes planos, ¿sí? Diferentes del axial. Esto hay que tener siempre en cuenta eso, ¿sí? Bueno, y siempre hacemos esto es como a modo de repaso. Fíjense que lo que tenemos acá es un desplazamiento continuo, digamos, de la camilla con el giro del tubo, gracias al slip ring. Acuérdense que tenemos barridos helicoidales gracias a esa tecnología. Y bueno, si tenemos un desplazamiento continuo, vamos a formar una rosca. Tenemos algo que se está moviendo constantemente en rotación, más la conjugación de otro movimiento que es rectilíneo. En este caso, acá invertimos los roles entre esta herramienta que sería un detector y nuestro paciente, que acá lo tendríamos girando como loco. En realidad invertimos los movimientos, pero esta herramienta sería el detector que estaría dentro del gantry girando. O sea, invertimos ahí en ese caso en los movimientos, ¿sí? Eso lo explicamos más que nada en la parte de lo que es la adquisición helicoidal, ¿sí? Acuérdense que ahí tendríamos una fila, pero si tenemos muchos detectores en línea vamos a tener, ¿sí?, una adquisición volumétrica mucho más rápida, ¿sí? El multicorte, ¿se acuerdan que eran varias de esas herramientas que serían los detectores en línea? ¿Sí? Donde tenemos los rayos X prendidos mientras la camilla se desplaza y nos va a formar esta especie de guirnalda dentro del paciente, y cuanto más rápido vaya la camilla, estas crestas, este espacio entre cresta y cresta se van a abrir más. Si va más lento, el espacio entre cresta y cresta va a disminuir, ¿sí? Eso va a influir en la dosis de radiación y en el tiempo de adquisición, ¿sí? Las ventajas del multicorte, ¿sí?, son tiempos de apnea breves, ¿sí?, gran velocidad de camilla, o sea que nosotros podemos regular el pitch, la capacidad multiplanar, ¿sí?, sin pérdida de calidad. Recuerden que es por los voxels isotrópicos. Y bueno, reprocesos en diferentes algoritmos, expresores y espaciamiento, y diferentes versiones de un mismo volumen de datos. Eso es fundamental. De ese volumen tenemos varios tipos de información, digamos, ¿sí? Vamos a ver un poco de la fisiología. Acá en el tema de fisiología siempre volvemos a nuestro corazoncito, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros inyectamos al paciente? Que yo siempre les he comentado a través del curso, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando tenemos al paciente inyectado, o sea, en realidad con una venoclisis, en este caso en el brazo derecho, el contraste va a ser la circulación, ¿sí?, venosa directamente hacia la parte derecha del corazón, hacia la vena cava superior, y va a entrar a la aurícula derecha, ¿sí? O sea que se va a mezclar con la sangre que viene sin contraste desde la vena cava inferior, ¿sí?, hasta esta cámara, que es la derecha, ¿sí?, y va a pasar hacia el ventrículo derecho y luego a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, ¿sí?, al derecho y al izquierdo. Luego ahí se va a hacer el intercambio de gases, ¿sí?, de hematosis, y el contraste también va a pasar por allí, por los pulmones, y va a volver, ¿sí?, haciendo una circulación, ¿sí?, más que nada hacer la circulación menor, que sería dentro del pulmón, ¿sí? Cuando vuelve la sangre, vuelve a través de las venas pulmonares, ¿sí? Venas pulmonares. Las venas pulmonares contienen ya sangre oxigenada, está volviendo el contraste con esa sangre hacia la aurícula del lado izquierdo, aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va a pasar directamente a el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí?, con la válvula aórtica, fíjense que se abre, y va a pasar hacia la circulación sistémica o circulación ya hacia la cabeza y hacia los pies, que sería la circulación mayor, ¿sí? Entonces ahí tendríamos lo que es, digamos, fisiológicamente el movimiento que haría nuestro contraste cuando entra dentro del torrente sanguíneo,